Recordamos que la semana pasada la ministra de Educación decía que se aumentaba el salario mínimo docente. Nosotros desde CISADEMS decíamos que no había razón para que haga propio un anuncio y que no era un aumento, porque ese anuncio ya lo había realizado la Paritaria Nacional Docente en febrero, como también se va a modificar en septiembre ese mínimo docente. Lo había anunciado en un acuerdo paritario, ¿verdad?, que es lo que exigimos acá en la provincia de Santiago del Estero y no hay. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo impactó o cómo impactaba o cómo iba a impactar? No lo dijo la ministra, ¿sí? Simplemente tiró una cañita voladora para que haga humo y luces, y realmente muchos docentes se ilusionaron y pensaban que iban a ver alguna diferencia sustancial en sus salarios. ¿Por qué? Y porque la situación hoy es angustiante, porque la canasta familiar, como ya lo dijimos, ya llega a los 67.000 pesos, y porque un cargo docente, como decía la ministra, en 34.500 pesos no cubre ni la mitad. Veamos, pero en realidad, ¿qué pasó con ese monto salarial? En el primer recibo de sueldo tenemos el cargo de maestro de grado. Un cargo de maestro de grado, ¿sí?, que de recibo, de bolsillo acá tiene 32.320 pesos. Siempre hay confusión de los docentes de decir cuánto cobran. Este recibo es del mes de junio, o sea, un mes antes del anuncio de la ministra. ¿Pero por qué lo traje a colación a este ejemplo? Porque fíjense que la maestra tiene 16 años de antigüedad. 16 años de antigüedad, ¿sí? O sea, por antigüedad debe cobrar un porcentaje acorde al básico, ¿verdad? Y esta maestra, ¿sí?, tiene algunos descuentos que hacían que en junio cobrara 32.320 pesos. Repito, con 16 años de antigüedad. Ahora, si yo sumo esos descuentos, no de ley, recordemos que tenemos descuentos de ley que son los de ANSES y los del IOSEP, y después los demás son opcionales. Si yo le sumo esos descuentos opcionales, el sueldo real de un maestro de grado con 16 años de antigüedad en Santiago del Estero, el sueldo real, no el que estaba recibiendo acá, el real, es de 34.456 pesos. Repito, 34.456 pesos en el mes de junio. Con la actualización del salario mínimo, del que tanto se ufanaba extrañadamente, o no extrañadamente para nosotros, la ministra de Educación, ¿cuánto le corresponde de modificación en bolsillo a una maestra de 16 años de antigüedad en Santiago del Estero? ¿Cuánto? 43 pesos a más. No, no te puedo creer. Por esa razón, cuando los maestros fueron al cajero, cuando las maestras fueron al cajero y esperaban ver dinero extra en sus bolsillos, no vieron nada, man. Qué triste. Hasta maestros con 36 años de antigüedad, perdón, con 16 años de antigüedad, siguen cobrando exactamente igual. O sea, la escala salarial, el piso salarial, puso a más gente debajo de ese sueldo miserable. Por eso, desde CISADENS, pedimos un aumento al básico para que esta maestra que tiene una antigüedad de 16 años vea reflejada de otra manera en su recibo de sueldo el incremento salarial. Porque tiene que ir al básico el aumento. Y si aumenta el mínimo, debe ir al básico, Amanda. Así es. Es lo que venimos reclamando. En el recibo de la parte inferior de acá de nuestro pizarrón, tengo otro caso de un profesor o de una profesora que ocupa el cargo de bedel. Bien. ¿Sí? Bedel en el nivel superior, con 9 años de antigüedad, no sé si se alcanza a ver, 9 años de antigüedad. ¿Cuánto cobraba, o cuánto cobró, mejor dicho, porque este recibo, si es del mes de julio, cuánto cobró con la actualización del salario mínimo, a diferencia de lo que había cobrado en junio? Miren, cobró 477 pesos más. Qué tristeza. Amanda, no le alcanza ni para un kilo de asado. Un horror, Darío. O sea, con el código 597, el complemento salarial mínimo docente, para que esta docente, bedel, con 9 años de antigüedad, llegue a un proporcional, no a los 34.000 pesos, a un proporcional del aumento
perdón, de la actualización salarial del mínimo docente, solamente le significó en su recibo de sueldo 477 pesos. ¿Cuál es el sueldo de un bedel que tiene 175 puntos en el escalafón docente en la actualidad? ¿Cuánto cobra? Porque de esto tampoco habló la ministra y es algo que venimos denunciando de todos los cargos que están debajo de ese nivel. Así es. Cobró en realidad 29.628 pesos. Acá, a este monto de 28.000, le tengo que sumar 3 descuentos que tiene la docente o el docente opcionales. Y el monto total va a pasar a ser de 29.628 pesos. Una bedel que va todos los días. Que cumple toda la jornada laboral, que a quien se le ha exigido tener un título docente de 4 años, ¿verdad? Así es. Se le exige capacitación, se le exige perfeccionamiento, se le exige en este momento de bimodalidad, que haga un seguimiento a los alumnos, que tenga una computadora o un teléfono actual, que tenga conectividad a internet. Y que se muchas maneje en veces se contacto. hagan cargo de otros cursos, ¿no es cierto?, que no tienen bedel. Por Así es. ejemplo, Así el es. caso de los preceptores también. Y claro, y en el caso de los preceptores cobran menos que una bedel. El preceptor tiene 172 puntos, ni hablar de una maestra celadora que tiene 170 puntos, ni hablar del sueldo de un maestro auxiliar que tiene 144 puntos como un maestro especial, un maestro de actividades especiales, digamos, de actividades prácticas en la primaria. O sea, no llegan a 30.000 pesos, cobran menos de 29.000 pesos, un sueldo realmente que es miseria total en Santiago del Estero. Y por eso CISADEMS le exige a la paritaria nacional una urgente actualización del salario mínimo y a la provincia de Santiago del Estero que se ponga acorde a la paritaria nacional y eleve de manera urgente el básico en todos los recibos de sueldo para que realmente los maestros, los profesores reciban un aumento real. Algo que sirva para atemperar esta escalada de precios y esta escalada inflacionaria que día a día es una realidad lamentablemente en el país y que con estos sueldos gráficos, con pruebas concretas, ninguna mentira, ningún dibujo ni ninguna ilusión. La realidad mata a cualquier propaganda política en un diario de manera ocasional para distorsionar la realidad y hacer creer a la sociedad de Santiago del Estero que a los docentes le han aumentado el sueldo, que a los docentes le pagan un sueldo digno.